es una sola. Marina Glesser, ¿con qué seguimos? Seguimos con darle la bienvenida a Mercedes D'Alessandro. Mechi D'Alessandro es de Posadas, Misiones. Escribió varios libros, es economista y escritora. Entre los libros que escribió está Economía Feminista, Motosierra y Confusión. Y le damos la bienvenida a la Radio de Madres, la Radio de EVE, la M530 Somos Radio, para que nos converse sobre la servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo, la próxima charla del 17 de julio a las 18 horas que va a suceder en el Pulqui Bar. Hola Mechi, Marina Glesser, Pablo Hacker y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530. ¿Cómo andás? Muy bien, espero que ustedes estén bien. Bueno, estamos bien con este debate si lunes sí o lunes no. ¿Sos team lunes? ¿No sos team lunes? No, yo odio los lunes. Bien. Como bueno, toda persona de bien, hay que decirlo. No, porque a Polimeni le gustan, Hacker. Mechi, esta charla que tiene 4 protagonistas, Natalia Salvo, Valeria Di Croce y María Quintero, y que viene a conversar un poco de esto que nos está pasando como el sentimiento de una sociedad adormecida frente a la embestida de un extractivismo y de 3 flexibilizaciones laboral, ambiental e impositiva. Se llama La servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo. ¿A qué refiere este concepto y sobre qué se va a tratar la charla que tiene a ustedes 4 como protagonistas? Sí, bueno, como bien comentaste, las 4 vamos a trabajar un poco esto que parece una cosa medio rara, pero que sin embargo está en la cotidianidad de todos y todas. Ustedes y quienes nos escuchan, muchos de los que nos escuchan lo deben estar haciendo por una app o lo deben estar haciendo por el YouTube, ¿no? Ustedes seguramente usan WhatsApp o usan Telegram, tienen redes sociales como Instagram, Facebook, X, etcétera. Bueno, estas plataformas se han convertido, poco a poco han dejado su carácter de redes sociales y se han convertido en plataformas laborales, ¿no? En Instagram vendemos cosas muchas veces o estamos expuestos a propaganda continua. Estas influencers que se hacen rutinas de skincare y mientras te cuentan algún chisme o alguna cosa que les pasó te venden una cremita. El que hace ejercicio físico y te dice cómo tenés que desayunar o cuántos abdominales tenés que hacer y que te vende un curso para ponerte a tono con él en menos de un mes. Y así un montón de ejemplos que digo que la gente los conoce. También podemos pensar, no sé, hoy que el consumo está tan caído y los restaurantes enfrentan tantos problemas para mantenerse, los pedidos y las llamadas por teléfono, por aplicaciones, para pedidos ya o para Rappi o para todas estas Uber Eats o lo que sea, también son una forma de trabajo. Entonces, eso, digo, esa va a ser mi parte, quizás más mi aporte, ¿no? Desde lo económico, de pensar qué es lo que está cambiando en el mundo del trabajo, qué es lo que aparece como novedoso y qué es lo que aparece como viejo también, ¿no? Que se repite, les hago un spoiler, se repite la precarización laboral, se repite muchas veces el trabajo tracción a sangre, ¿no? Como pedalear una bicicleta por 2,50 pesos sin ningún tipo de cuestión que te salve si te caes, si te lastimás, si tenés un accidente. A veces pedaleando durante horas para llevarte menos de un salario mínimo, ¿no? Entonces eso es una parte. Después Valeria Di Croce ha escrito un libro que es El arte de Milei, que es espectacular porque te hace un mapeo gigantesco de quiénes son los dueños de estas plataformas, no solo a nivel no a nivel local, sino a nivel internacional. Obviamente todos tienen su vínculo local, pero bueno, de alguna manera es poner sobre la mesa qué significan estas transformaciones tecnológicas que son que si bien no son nuevas, son novedosas en términos de que han aumentado su participación en nuestra vida cotidiana post pandemia, ¿no? Claro. Yo les hago hacer el ejercicio a ustedes. Piensen si antes de la pandemia consumían tanto las redes sociales, si antes de la pandemia compraban tantas cosas de manera remota, si antes de la pandemia se hacían enviar cosas a sus hogares, ¿no? Digo, esos son comportamientos que cambiaron radicalmente en la pandemia después de las cuarentenas, no solo en Argentina, en muchos lugares, y esos cambios significaron para alguna gente un montón de dinero que los posicionó en los rankings globales como los más ricos del mundo, los tecnorricos, y también muchísima información acerca de nuestros consumos, nuestros gastos, lo que miramos en redes sociales, lo que nos interesa, etcétera. Y una cosita más, y ya les dejo que me repregunten o que digan, comenten lo que les parezca. También este tipo de trabajo genera subjetividades políticas,
¿no? Hay estudios que muestran que el trabajo puesto de esta manera, cuando no hay un jefe directo, sino que es un algoritmo, que es una empresa que te premia y te castiga según tu rendimiento, es como que vos estás jugando un jueguito, ¿no? Y te premia porque pasaste de nivel, entonces tenés más puntaje, te cobran menos comisión o te podés descansar más, etcétera. Bueno, este trabajo modo gamer también genera subjetividades políticas, y esas subjetividades políticas son un poco antiestados, son un poco antirregulaciones, se despojan un poco de los derechos laborales que rescatamos algunos y algunas todavía en estos tiempos que corren. Entonces también es interesante pensarlo desde lo político. El último ejemplo que les pongo es, no sé, en Indonesia, en las últimas elecciones que fueron a principios de este año, entraron a 20 diputados y diputadas que eran influencers de redes sociales. Pero ¿no crees, Mechi? Es interesante lo que decís en este cambio de paradigma, digamos, de ruptura, digamos, simbólica, porque se digitaliza el deseo de las personas y se neoliberaliza de algún modo, de una manera digital. No hay un panóptico detrás, no hay alguien sabiendo direccionar esos códigos numéricos para un lugar preciso a donde quieren llevar a la población terrestre, digamos, o digamos a las sociedades de países más endeudados, sobreendeudados o en subdesarrollo, para poder extraer de esos lugares situaciones que les faltan para poder seguir acumulando mayor patrimonio, mayor riqueza en esa como voracidad que tiene también la sobredigitalización de que no es saludable para los seres humanos, ¿no? Digo, así como vos decís, se precariza el que te lleva la comida, también está la falta de conciencia del que pide Uber o el que pide bueno, para no decir las marcas, ¿no? O el que pide que todo el tiempo deja de caminar y prescinde, digamos, del contacto y de la caminata para sentirse servido también, ¿no? O sea, cambia como los roles sociales en los estatus y clases sociales a las que cada uno de esos sectores pertenece. ¿Se entiende lo que quiero preguntarte? Como, ¿no hay algo que lo está generando? Mira, te pongo un ejemplo que creo que todo el mundo lo va a conocer porque estuvo hace poco en las portadas de los diarios, ¿no? La gran pelea entre Elon Musk y Donald Trump, ¿no? Elon Musk es uno de estos tecnorricos, de hecho es el hombre más rico del mundo y de la historia de la humanidad probablemente. O el más villano. Y viste, es como un personaje exótico, extravagante, digámoslo, para no cargarlo de contenido. Bueno, Elon Musk, por ejemplo, tiene una idea totalmente antiestado, desreguladora. De hecho, él piensa que esta idea que tiene de colonizar Marte es también para salirse de las reglas que tiene este mundo e instaurar nuevas en otro planeta, ¿no? Pero más allá de eso, cuando Elon Musk compra Twitter, que se lo compra y lo primero que hace es levantarle una penalización que tenía Donald Trump, que lo habían echado de Twitter, le habían baneado la cuenta por sus discursos de odio y por bancar a los que habían hecho el asalto al Capitolio, ¿no? En una muestra de antidemocracia tremenda. Entonces digo, lo primero que hace es eso, le levanta la prohibición a Trump, después le hace propaganda en una entrevista en Space de la plataforma X, que es una parte en donde vos podés hacer tipo podcast. Sí, ahí se organizaba Revolución Federal en los Spaces de X. Bueno, por eso digo, y fíjate que hay un escándalo, ahora no me estoy acordando la fecha, pero creo que fue a principios de este año, con una periodista que ofende en alguna pregunta a Elon Musk, y de repente la periodista que tenía su cuenta chequeada y que entonces puede acceder a las estadísticas y visualizaciones de su cuenta, muestra que cae radicalmente las visitas a su cuenta. Es como que te diga, pasa de 1 millón de visitas diarias a 50.000, una cosa por el estilo, ¿no? Sale una nota que lo denuncia, que lo muestra en diarios estadounidenses, el New York Times, te muestran el gráfico mismo que seguramente se habrá mostrado, pero lo que quiero decir con esto es, Elon Musk tiene la posibilidad de modificar el algoritmo y hacer que se lean más cuestiones relacionadas a determinados temas, que no se lean a determinadas personas. Digo, tiene una influencia, por supuesto que puede manejar eso. Como Javier Milei tiene la potestad de hacer que los suyos y él mismo ataquen sistemáticamente a Julia Mengolini, por dar un ejemplo de una periodista de acá y de un presidente de acá. Por supuesto, por eso digo que estas nuevas leyes que generan en estas plataformas, digo, Elon Musk no se compra Twitter porque le divierte
el pajarito como era antes y cambiarle nombre y ponerle X, sino porque es una manera de incidir en la política y de tener una palanquita nueva, ¿no? Cuando él se pelea con Donald Trump hace poco, también empezó a hacer se hacían tendencias más las cosas que hablaban bien de él que las que hablaban de Donald Trump, y Donald Trump, que es bastante vivo, tiene como su propia red social que es de Truth o algo así, que es como de Truth, ¿no? Claro. Y entonces él contestaba en de Truth para no darle más interacciones a Cosi, y ponía, copia y pegaba lo que ponían de Truth en su cuenta de Qué X, ¿no? infantil. Es que al fin y al cabo, el control de esa palanca es importante, ¿no? Claro, guita, ¿no? Se monetiza, todo se monetiza, cada like, cada retweet, claro, todo se monetiza. Te hago una pregunta, Mercedes Pablo Jácar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, en una charla hace poquito en el PJ, vos comentaste de la película Mountainhead, que dijiste, no es tan buena la peli, pero está bien lo que cuenta, entonces la fui a ver, y está bien lo que cuenta en relación a estos tecno ricos. Voy en la línea de la idea de Varoufakis, de la cual se desprende el tema de la servidumbre, y te pregunto por la IA. Yo encuentro algo que me hace ruido, quizás es un prejuicio mío. La inteligencia artificial. Claro, perdón, la inteligencia artificial. Como se dice, estoy entrenando a la inteligencia artificial, ¿no? Y veo un montón de personas muy felices en ese rol de entrenando mientras se paga por esa aplicación. Y entonces digo, ¿dónde está la parte de la crítica en función a esto? Así no somos finalmente siervos, como dice la charla, de todas estas grandes corporaciones que terminan digitando nuestros gustos, nuestros pensamientos, con claramente manejo, nuestros consumos. Sí. Consumos programáticos. Sí, mira, bueno, Y primero, voto qué dirigido. bueno que soy influencer de películas, no, lo voy a poner en mi currículum. La peli, como decía, yo advertí, no está tan buena, pero tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Sí. Esto que decís de la inteligencia artificial, sí, en principio no estamos entrenando nada, la inteligencia artificial se está chupando nuestros datos, está analizando un montón de cosas que después nos van a costar más caras, que todavía no sabemos a dónde va. En el caso de la inteligencia artificial, de hecho, se publicaron unos estudios hace unas semanas, no me acuerdo si de Harvard, de MIT, de alguno de esos institutos interesantes, que muestran que las personas que utilizan el chat GPT bajan sus conexiones de redes neuronales y pierden capacidad de escribir, de narrar, que muchas veces se olvidan el último párrafo que escribieron porque se los escribió el chat GPT, lo cortaron, lo pegaron en su texto, y eso no les quedó fijado, y que se pierde capacidad de pensar y de análisis. Es decir, ya está llamando la atención en quienes estudian las redes neuronales, la forma de conocimiento. Esto además les digo porque yo tuve 10 años casada con un neurocientífico, así que esas cosas me aprendí bastante. Pero digo, ese es un tema, ¿no? Lo que nosotros dejamos de hacer para entrenar, entre comillas, este Tamagotchi de la IA, también estamos dejando de hacer, y son capacidades que vamos perdiendo. Es como cuando no sé, vos sos un deportista y dejas de entrenar. Claro. Bueno, tus músculos se resienten, no podés salir a correr un día para otro de nuevo, vas a correr rápido y te vas a desgarrar, te vas a caer, te vas a lastimar, ¿no? Digo, el cerebro también es un músculo que nosotros entrenamos, y cuanto más entrenamos la IA, nuestro cerebro también se desentrena. Entonces, eso yo creo que hay que tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Yo no soy ludista, no estoy en contra de la IA, la uso un montón, de hecho, en mi trabajo cotidiano, y me simplifica muchas cosas, pero hay que tener conciencia también de que estamos con un chiche nuevo que sus propios dueños están diciendo que está rompiendo patrones que ellos tenían pensados. No solamente en lo que se desarrolla conocimiento, sino en lo que ha crecido la adopción. Es la app que más rápidamente generó nuevos usuarios, es la app que más creció desde todas las historias de las apps de esta nueva red, desde que existe Internet y redes sociales y aplicaciones así de uso masivo. Es la app que más rápidamente creció, que tiene más usuarios nuevos por minuto, digamos, que vas viendo nuevas cosas mes a mes, diría, porque pensemos que hace cuánto ustedes usaron por primera vez el chat GPT o Grok o alguna de estas herramientas. Seguramente en menos de un año. Porque me dijo un profesor que la use. No, quizás mucha gente que nos está escuchando nunca lo usó, y el más vanguardista quizás lo usó el año pasado por primera vez. No es algo tan viejo, y sin embargo el grado de adopción que ha tenido es algo que supera las expectativas de sus propios creadores.
Mechi, qué gusto escucharte. Vamos a ir entonces el 17 de julio a las 18 horas puntual en el Pulqui Bar Entre Ríos 484 acá en Cava, porque allí vamos a estar escuchando a Natalia Salvo, Mechi D'Alessandro, que estuvo conversando hasta recién, Vale Di Croce y María Quintero sobre la servidumbre digital en tiempos de anarcocolonialismo, todos siervos y plebe de esta nueva tecnocracia. Gracias, Mechi D'Alessandro, por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes y nos vemos ojalá el jueves. Haga cariño. Chao, chao, gracias. Vamos a ir el jueves, vamos. Un lujo Sí. poder hacerlo, Sí. un lujo poder conectar ideas de este tipo, ¿no? Vieron que las investigaciones científicas han determinado que el cerebro humano genera dopamina con el like en una red social, por Sí, ejemplo. sí. Que estamos todos cautivos, por ende, de la opinión del otro sobre lo que nosotros mismos Ficticia, ¿no? publicamos. Eso es porque si nosotros damos el revés digital de eso que vos decís, ¿no? En tiempo del amor o de la dopamina Sí. digital, no es lo mismo que esa dopamina generada, sí. generada análogamente, ¿no? Claro, Esto que no es digo, lo mismo la sensor- dopamina de mirarse a los ojos o de claro, darse un beso. sensorial. Dopamina vacía, es como Que- una comida rápida que te deja con hambre y sin alimento. Y estamos, por ende, todos dopados con eso, ¿no? Atención con ese asunto. Me acordé ahora con el Tamagotchi que mencionó Sí, nuestra entrevistada, Tamagotchi. que hace... Sí, a ver, comer, jugar, dormir, descansar. hace 30 años, o 31 años, un día unas chicas de una escuela de Barracas iban a hacer un diario de la escuela primaria, en sexto grado, supongamos uno era mi hija Sofía, y me pidieron a mí una colaboración para entrevistar a una persona importante. Yo le llamé a Eve de Bonafini y le dije, ¿podrías dar una entrevista a 4 chicas de escuela primaria, de sexto grado? Claro, tráelas acá. La sede de Madres no estaba sobre Hipólito Yrigoyen, pero no es la misma de ahora. Claro, claro. Y entonces yo llegué con las 4 chicas, las fui a buscar a la escuela, al turno tarde de la escuela. Poli, papá. La saqué de su rutina con permiso de los docentes, se la para una entrevista, trajeron grabador, cámara de sacar fotos y las 4 chicas estaban con sus tamagotchis. Era la época en que esa forma de un juguete virtual Claro. o más o menos real se había puesto de moda, entonces llegaron las 4, tuvimos que esperar un poquito que Eve las atendiera, cuando pasaron yo las acompañé a que pasaran a presentarlas, después me retiré del lugar, estaban todas con las Tamagotchi, entonces los Tamagotchi, me preguntó Eve Bonafini, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come esto? Y le expliqué y miró a todo el mundo y dijo, esto es una pelotudez. Olvídense de estas pelotudeces. Bueno, hay que A veces- un llamado a la a revolución. Yo veces hablaba sí. con mis pibes de 16 y 19 años que lo revolucionario es agarrar los libros. Sí, salir Pero claro que sí. salir del lugar donde te quieren poner y donde de alguna manera estás, pero a ver, tratar de tener la autocrítica suficiente como para no presentar como una virtud lo que es un defecto, porque ese es el otro problema. Es como cuando alguien te dice, yo soy recalentón, o yo le digo a cualquiera lo que siento de primera. No, bueno, está mal. mejorá. Claro, No, mejor sí, tenés sí, un bueno. problema. Aquel que dice, yo vivo cautivo, yo no puedo vivir sin el teléfono. Bueno, mejorá, porque si no, estamos presos de una misma contradicción. Y no solo eso, sino que además- es una decisión propia. Es una decisión, pero en los ser un adultos- bot, ser un bot es una decisión. En los adultos es una decisión, en los I am chicos bot. no. Ojo, claro, En bueno. los chicos hay que llevarlos porque... No, por suerte Los no campeones de las corro redes con eso. sociales les prohíben a sus hijos el uso de las redes sociales, no es Bueno, una cosa como los menor. dealers. No es una cosa menor, pero entonces digo, aunque la autocrítica sea un vicio de los marxistas, dijo un pensador argentino, No, que el pensamiento crítico es con uno mismo. el asunto Claro. es que ejercer el pensamiento crítico hacia adentro y Sí. empezar por uno mismo, que después seremos dos, seguramente. Hablando del lunes, este día, hablando un poco del lunes. Charlie, ¿tenés una canción buena sobre los lunes? Gracias. Otra vez.